¿Qué tal, amigos? Son las 8, esto es Cultura FM y está todo preparado, todo dispuesto para iniciar una nueva semana, un nuevo lunes, nuestro tiempo de OAFI Radio. Sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por compartir estos minutos que vamos a dedicar a la divulgación médico-sanitaria. Les habla Ricardo Aparicio, gracias por acompañar a OAFI, la única organización internacional de pacientes de artrosis de todo el mundo y que además tiene este programa que hoy cumple ya 27 ediciones. Aquí está un día más, como siempre, su presidente y CEO, el doctor Josep Vergés. Doctor Vergés, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Ricardo. Evidentemente, doctor Vergés, como llevamos haciendo las últimas 3 semanas, si no recuerdo mal, el COVID-19 ha de ser nuestro eje de charla, de argumento, porque es obviamente lo que ocupa y lo que preocupa. Pero una semana más lo vamos a hacer como siempre desde nuestra línea de trabajo, aportando información absolutamente rigurosa, minuciosamente analizada, sobre todo por expertos bien escogidos, grandes conocedores, personas que evidentemente nos van a poner los puntos muy claritos. Hoy vamos a hablar de la epidemiología, de epidemiólogos, los que saben del virus, los que saben cómo se crea un virus y sobre todo los que intentan combatir a ese virus. También vamos a aprovechar, porque siempre es importante, pues intentar eliminar o que ustedes sepan cómo ver lo que es una fake news, como se dice ahora, ¿no? Una falsa noticia y cómo saber cuáles son las realidades. Luego hablaremos porque en el Punahui de ayer, doctor Vergés, usted fue uno de los 25 expertos que escogieron mis compañeros para, sobre todo, un tema importante, que es el día después. Y estamos pensando en el día después, cuando todavía no sé si estamos en una maratón, si estamos en el kilómetro 5, en el 10 o en el 15, pero ya yo creo que el ser humano es como una manera de darnos vitaminas, sí, ¿no? Sí, pensar de ver, ya en el día después, ¿no? Exactamente. De ver el final del túnel, ¿no? Exacto. Necesitamos ver la luz ya. Exacto. Necesitamos ver la luz, ¿eh? Sí. Yo espero que la veamos, al menos los últimos datos de cifras. Sé que nos movemos en cifras y es con lo que hemos de hacerlo, ¿no? Los datos, como decía hoy en la vanguardia el profesor Antoni Trilla, los epidemiólogos, creemos en Dios y el resto lo tienen que demostrar los datos. Así que vamos a por los datos y vamos a saludar precisamente al profesor doctor Antoni Trilla, que como saben es jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. Es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y es toda una autoridad médica a estos niveles. Doctor Trilla, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación de OAFI Radio y estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes y un saludo a todos los miembros de su organización. Yo creo que vamos a intentar compartir algunos datos, como dice, y a ver si podemos responder a sus preguntas. Seguro que sí. Hablando de datos y empezando por los datos, dicen que los datos son buenos, que los datos son mejores que hace unos días, que hay menos porcentaje de contagiados, van aumentando también el número que es importante de recuperados y tenemos un número tristemente todavía elevado de fallecidos, 637, pero que es el número más bajo de los últimos 10, 12 días. ¿Son buenos los datos a día de hoy, doctor Trilla? Están dentro de lo que esperábamos y básicamente ha sido gracias a la disciplina de todos los ciudadanos que están siguiendo de forma mayoritariamente muy correcta estas medidas tan anormales para nosotros de quedarse en casa, no salir, muchas recomendaciones que jamás hubiéramos pensado que teníamos que dar a la población y de momento la tendencia es la esperable, es decir, que el número de casos nuevos se vaya enlenteciendo y en algún momento ya se pueda ir reduciendo de forma significativa. Estamos cerca
pero todavía no podemos asegurarlo con certeza. Y desafortunadamente, por la propia biología de esta enfermedad, muchos de los casos graves que pueden debutar ya como un caso grave tienen una mortalidad muy alta, y esta mortalidad alta se produce una semana, 2 semanas o 3 semanas después del diagnóstico, de manera que aquí hay que esperar un cierto retraso. Vamos, para entendernos, como a 2 velocidades: la velocidad de casos nuevos, que es muy importante, y la velocidad de casos más graves o casos de evolución fatal, o que tienen que ingresar en unidades de críticos en las UCIs, que va como un poco más retrasada con respecto a los datos de casos nuevos. Pero en cualquier caso, las cifras son buenas en este sentido. Todavía nos gustaría que fueran mejores, y si algo caracteriza esta epidemia es su incertidumbre, y por lo tanto hay que valorarlas con mucho cuidado día a día. Tampoco es exacto que vayan a seguir una misma tendencia. De vez en cuando tendremos algún sobresalto, con lo cual tampoco hay que alarmarse. Hay que ver que si un par de días así vuelven a subir, pues bueno, puede ser que sí, pero lo más probable es que se vayan normalizando poco a poco y sean ya más consistentes en el tiempo. Todavía tenemos como mínimo 3 semanas más de confinamiento, al menos esta semana únicamente con los servicios esenciales. Seguramente a partir del lunes día 13 se podrá flexibilizar y volver al primer confinamiento, es decir, que la construcción volverá seguramente veremos en qué condiciones, a trabajar. Pero usted me comentaba hace unos instantes, antes de entrar en antena, que como profesional, gran profesional que es de este apartado, no había visto, bueno, nadie de los que estamos sobre la faz de la Tierra hemos visto una situación así. Realmente, siendo así, porque lo estamos viendo día a día, doctor Trilla, hemos de llevarnos las manos a la cabeza y decir, ¿por qué no hicimos caso antes? Ya sé que no vale de nada ahora flagelarse porque estamos en Semana Santa, pero ¿podíamos haber hecho algo más, doctor Trilla? Esta es una pregunta que con toda seguridad nos hacemos todos, y nos la tendremos que hacer cuando esto termine, y ya veremos cuándo terminará, porque lo que estamos haciendo frente es a la primera posible oleada de esta enfermedad. Seguramente las condiciones cambiarán, ojalá dispongamos más adelante de tratamientos eficaces. Por supuesto, estamos esperando la vacuna y otros muchos factores. Cuánta gente se ha infectado son factores que nos pueden ayudar a ver si vamos a seguir sufriendo oleadas de esta magnitud. Esperemos que no. Pero de entrada, yo creo que lo más importante ahora es intentar hacer las cosas lo mejor posible. Tiempo habrá de saber en qué nos podíamos haber preparado mejor, y también, como comentábamos antes de entrar en el programa, todos los países nórdicos, mediterráneos, orientales, occidentales, de América, ninguno de ellos tiene una receta mágica que todo el mundo pueda utilizar de la misma forma, de manera que cada uno intenta adaptar la respuesta. Y es verdad que si algo nos sorprende, y mucho, de este virus, es en el norte de Italia, Lombardía, y en España, con toda seguridad en Madrid, en el País Vasco, y también en Cataluña, esto han sido incendios de una virulencia y de una rapidez extraordinaria. Es decir, que se pueden plantear a veces medidas muy drásticas, pero cuando tienes 15 o 20 casos, nadie te va a hacer caso, y es lo lógico. Es decir, tú no puedes decir, vamos a paralizar un país por sí. Esto aumenta, y en el momento que aumenta va tan rápido que todas las medidas se tienen que ir adaptando de forma muy extraordinaria, y yo creo que en términos generales acertadas. Evidentemente se pueden haber hecho mejor, se podrían haber hecho muchas cosas. Hay cosas que no dependen de nosotros, por ejemplo la extraordinaria dependencia tecnológica de todo el mundo. ¿Por qué no tenemos más mascarillas? ¿Por qué no las fabricamos? Claro. ¿Por qué no tenemos más pruebas diagnósticas? Porque nuestra industria depende de otra industria multinacional, y a lo mejor para un punto concreto se ha roto la cadena ahí y se acabó. De manera que estas son varias de las cuestiones que, como país, seguro, y yo, que sigo siendo un europeísta convencido, a pesar de que no son tiempos muy buenos, quizá para pensar en la Unión Europea, creo que como Unión Europea tenemos que plantearnos claramente cómo dar respuesta a alguna de estas fallos importantes que hemos tenido para responder mejor a esta epidemia. Evidentemente, cuando el presidente del Gobierno decreta el estado de alarma, el objetivo es doble, pero está muy claro. Uno que separe el número de contagios, pero sobre todo
no poner al límite nuestro sistema de sanidad, no poner al límite las UCIs. Las UCIs, hay gente que está en ellas 2, 3 semanas. Nos quedan 3 semanas de confinamiento por lo bajo. ¿Cree usted que en esas 3 semanas, viendo los datos que ya empiezan a normalizarse, que ya empieza a respirar un poco, los intensivistas empiezan afortunadamente después de unas semanas durísimas a respirar entre lo que cabe un poquito más, con estas 3 semanas habremos parado en esta primera oleada al menos la no saturación de nuestras UCIs, doctor Trilla? Este es el objetivo. Mis colegas todos en todo el sistema sanitario, porque la punta son las UCIs, que realmente es quizá lo más complejo de gestionar en esta situación, pero todo el sistema se ha visto muy tensionado y estamos en una anormalidad que para esta semana para nosotros es normal. Les voy a poner un ejemplo. La capacidad ordinaria del Hospital Clínic de Barcelona en camas de intensivos la podemos cifrar entre 50 y 60 camas. En estos momentos tenemos más de 120 y todavía tenemos capacidad de crear, si me permiten la expresión, alguna UCI más. Tenemos normalmente 700 enfermos, aproximadamente 750 enfermos ingresados. En estos momentos, entre el hospital, el Hotel Salud, los enfermos que controlamos en domicilio, etcétera, etcétera, prácticamente también tenemos más de 1.400 o 1.500 pacientes de todo tipo. No todos son COVID, lógicamente, pero esto es muy difícil de aguantar durante mucho tiempo y especialmente es muy difícil porque los profesionales sanitarios que están trabajando a tope desde hace 4 semanas prácticamente, se cansan. Evidentemente hay fatiga mental y fatiga física, y hay que mantener el ritmo de trabajo, esperemos que más pausado, pero es muy importante también preservar las condiciones de todos en este sentido. De manera que yo creo que el sistema sanitario no se puede decir hoy con rotundidad porque nos quedan días por delante que pueden ser complicados. Pero si cerramos esta primera oleada con esta tendencia, creo que será no un milagro, porque simplemente es el esfuerzo de muchísima gente que ha cambiado muchas cosas como un calcetín, le hemos dado la vuelta a muchas cosas, pero recuerden que a pesar de que la cifra de fallecidos es escalofriante y cada uno de ellos es un drama familiar, habían previsiones mucho más, digamos, negativas en este sentido, y si no nos colapsamos realmente, yo creo que se habrá cumplido el objetivo fundamental. Nos hubiera gustado hacerlo mucho mejor. Nos hubiera gustado hacer muchas cosas antes que quizá hubieran prevenido alguna de estas situaciones tan críticas. Pero la respuesta, en las condiciones en las que se está dando, como mínimo, yo creo que desde el punto de vista profesional sanitario es muy buena, aunque tendremos tiempo, lógicamente, de mirar qué se podía haber hecho mejor, lógicamente. Doctor Vergés. Sí, bueno, yo primero al doctor Trilla agradecerle sinceramente que esté en nuestro programa, es un gran honor. Muchas gracias, Tony, por estar aquí. Yo también constato, por datos que tenemos nosotros, de que realmente empieza a haber una especie de bueno, que en algunos hospitales ya el tema de camas de intensivos pues va mejorando, ¿no? La pregunta que te haría es un poquito el tema de la gente mayor, sobre todo residencias. ¿Qué opinión tienes en ese sentido? El tema de residencias, que es un tema bastante preocupante de la gente mayor, que ya sabemos todos y lo venimos anunciando, que es un colectivo de alto riesgo, ¿no? ¿Cómo ves el tema y crees que se puede hacer, o qué consejos podrías dar a mucha gente que nos está escuchando en el programa, que además tiene pacientes familiares que son gente mayor, ¿no? Con comorbilidades, ¿no? La situación de las residencias es realmente una situación que desafortunadamente reúne una serie de condiciones para que sea casi una tormenta perfecta. Gente de mucha edad, España, ya sabéis, el segundo país del mundo con más esperanza de vida, por lo tanto, gente muy mayor. Obviamente, gente que tiene patología crónica de diferente tipo. Aquí en esta enfermedad se insiste mucho la patología cardiovascular, la patología pulmonar, la diabetes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se dan 2 factores. La edad, que ya de por sí es un factor de mal pronóstico en esta enfermedad en las formas más graves, y la existencia de factores de riesgo crónicos. Esto en una situación en la cual una residencia no es un hospital, claro, no tiene el tipo de medidas ni la ratio ni los índices, de personal sanitario que
que hay mucho contacto físico con los sanitarios, porque los pacientes muchas veces son muy dependientes, hay que levantarlos, hay que lavarlos, hay que moverlos, y este no es el mismo tipo de contacto físico que se tiene habitualmente con pacientes en un hospital. Y en el momento que este virus entra en alguna de estas residencias, la falta de pruebas, la falta de medios, incluso de protección personal del personal asistencial, ha favorecido que en algunos casos haya habido una extensión importante del número de casos, y desafortunadamente, como estos casos habitualmente pueden ser más graves en personas de edad, las tasas de fallecimiento en algunas de estas residencias han sido muy altas. Este es uno de los puntos, yo diría, negros de esta epidemia. Dicho esto, las personas que tienen familiares allí, pues hay que pensar que ahora las condiciones pueden ir mejorando poco a poco, que ya se están haciendo determinadas acciones, y si podemos diagnosticar con más facilidad, si se pueden movilizar y separar pacientes infectados de pacientes no infectados, y sobre todo si el personal sanitario y de soporte a estas residencias se incrementa y tienen los equipos necesarios para poder dar la mejor atención, pues esperemos que estos focos que se han localizado en determinadas residencias se puedan ir controlando. Esta también es una de nuestras grandes preocupaciones, es decir, esta población vulnerable que está en residencias y que por lo tanto hay que prestarle una especial atención. Claro, la gente, profesor Trilla, el número de nuevos infectados cae a la mitad en una semana en España, la mitad. Entonces dicen, bueno, pues dentro de una semana vamos bien. Antes hacíamos el paralelismo de la maratón, no sé en qué kilómetro estamos, vemos el final del túnel, no lo sé, pero usted acaba de mencionar, acaba de decir algo que seguro que para más de un oyente, 2, 3, 5, no habrá pasado inadvertido. Ha dicho usted, estamos en la primera oleada. ¿Esto qué significa? ¿Esperamos una segunda oleada, profesor Trilla? Dos cosas. Si estamos en una maratón, yo diría que estamos quizá más cerca de mitad de la carrera. Bien. Pero los que corren maratón, yo no, yo solo paseo perro, no corro maratones. Tienen un muro. Dicen que cuando llega el tercio final, el kilómetro 30 aproximadamente, hay el muro, que le llaman, ¿no? Y el muro es un muro físico, el cansancio, todo y tal, pero sobre todo es un muro mental. Y creo que en estos momentos, pues todavía, al menos en la parte más sofisticada, digamos, del sistema sanitario, todavía no hemos llegado a este kilómetro, y por lo tanto nos preparamos para todavía tener que hacer frente a unas semanas duras. Oleadas. Dentro del desconocimiento de este virus, lo lógico, si se comporta como otros coronavirus, es que, primero, no toda la gente será inmune, evidentemente. Cuanta más población se haya infectado de forma asintomática, mejor, pero esto es una cosa que no podemos predecir, no tenemos una llave que nos diga este que se infecte que no le pasará nada y este que no se infecte que lo puede pasar bastante mal. Por lo tanto, si ha habido diseminación del virus en la población, este es un factor que nos puede ayudar a que las próximas oleadas, primero, la gente tendrá cierta inmunidad, esto es importante, los que hayan pasado la infección. Segundo, habrá más gente inmune, y eso también es importante para ver cómo se disemina posteriormente un virus. Y sobre todo, y esta era una de las ideas principales, paralela a la de mantener el sistema sanitario en funcionamiento, ganaremos tiempo, esperemos, para que quizá estos tratamientos que ahora estamos utilizando sin mucha evidencia científica, el doctor Xavier Carné, amigo mío de muchos años, compañero y extraordinario farmacólogo clínico, seguro que nos comentará o nos puede comentar también alguno de estos aspectos. No sabemos todavía bien cómo tratar esta enfermedad, y esto quizá ganaremos experiencia, y a lo mejor aparece algún fármaco nuevo que ahora no tenemos en el radar y que puede demostrar cierta eficacia. Y especialmente también, aunque esto es a más largo plazo, ojalá me equivoque, pero es difícil que dispongamos en meses de una vacuna suficientemente segura y suficientemente eficaz, y especialmente piensen que eso también es una cosa importante en esta enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad que desafortunadamente casi seguro va a afectar a todo el mundo. Todo el mundo es una escala vamos, nunca vista. Entonces, esto significa que, digamos, para entendernos, con 100 millones de dosis de vacuna no podemos ni empezar. Con lo cual, se tendrán que producir vacunas a una escala planetaria para poder intentar detener o, digamos, de alguna manera controlar posibles futuras oleadas. Hay otro factor
que en este virus yo tampoco descartaría, que es que nos sorprenda para bien, sería extraordinario. Es decir, que yo creo que esto es poco probable, pero tiene un primo hermano, que es el SARS, que en otras condiciones que son muy distintas, al cabo de 9 meses desapareció. Y las medidas de control que se pusieron en aquel momento no eran muy distintas, eran mucho más localizadas, evidentemente no tenía la extensión ni la virulencia, digamos, virulencia en el sentido de contagios que tiene este virus, pero también podría darse que de alguna manera hay virólogos expertos que dicen que la adaptación natural del virus no es a peor, digamos, sino que es a volverse un poco más débil, porque lo que intenta básicamente es contagiar a mucha gente, pero no matarla, para entendernos, ¿no? Esto es lo que le permite seguirse contagiando con más facilidad. Ojalá se diera esta especie de adaptación natural. Yo creo que será una combinación de todos estos factores. Cuánta gente ha pasado la enfermedad, mejores tratamientos, un sistema sanitario ya preparado para posibles nuevas oleadas, y estas oleadas seguramente, si de producirse, serán distintas. Esperamos que con menor gravedad y menor extensión, y quizá les podamos hacer frente mejor preparados, especialmente con tratamientos y quizá dentro de un tiempo con vacuna. Pero todos son especulaciones en este momento. Nos podemos fiar del comportamiento del virus hasta cierto punto, pero no lo hemos visto en realidad. No sabemos cuánto durará la inmunidad, no sabemos qué grado de protección puede conferir. Siempre nos ponemos en hipótesis que no son, y lógicamente son optimistas, pero también hemos de contemplar siempre escenarios que pueden ser más pesimistas, y por tanto el mensaje es: no hay que bajar la guardia, hay que adaptar lógicamente los mecanismos de respuesta en el futuro, y hay que intentar, que también es muy importante, que la gente vuelva a una cierta normalidad. Piensen que para nosotros es un dilema importante, como miembros de la comunidad médica y de la salud pública, estamos dejando de hacer cosas que se hacen con normalidad. Estamos parando los programas de cribado del cáncer, estamos dejando de controlar bien a pacientes que tienen enfermedades crónicas, que hoy en día, gracias al enorme esfuerzo de los médicos de cabecera, fundamentalmente los médicos de medicina familiar y comunitaria, todavía se mantiene algún control, pero esto también tiene daños para la salud, de manera que no podemos dedicar todos los esfuerzos a controlar la epidemia para siempre y a quedarnos todos preparados con las camas vacías por si hay nuevas oleadas. Evidentemente, la sanidad tiene que seguir funcionando, y esto también es un factor que hay que tener en cuenta. Si no, tendremos más, digamos, daño por dejar de atender a determinados pacientes en el largo plazo o en el medio plazo, que no por la propia epidemia. Esto es duro decirlo ahora, que las cifras de muertos están cada día en los telediarios, pero es así. Es decir, imagínense que paramos toda la sanidad para tener preparados los hospitales para hacer frente a posibles oleadas. Es un desastre, con lo cual hay que intentar mantener este equilibrio, que no es nada fácil en estos momentos. Aprovecho el mensaje que lanzaban sus compañeros cardiólogos, que hay gente que está esperando, tiene un infarto y está esperando hasta el último momento porque no quiere colapsar las urgencias, porque todo se le da preferencia al COVID-19. Por favor, si usted tiene síntomas de un infarto, de un ictus, de una enfermedad grave, acudan a urgencias, porque también evidentemente van a intentar salvarle, y seguro que lo conseguirán si llega a tiempo, porque en el caso del ictus y del infarto el tiempo también es fundamentalmente vida. Acudan y no se esperen al último instante. Doctor Trilla, ¿lo de las mascarillas es un tema menor? A ver, es un tema controvertido desde un punto de vista científico, pero yo también aquí apelaría un poco al pragmatismo. Es decir, de momento mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente ya da por normal llevar mascarillas en la calle. Bien, se ha instalado una nueva normalidad. Aquí hay dos cosas que hay que tener claras. Estas mascarillas, en caso de utilizarse, se utilizan para intentar que yo no contagie a los demás. No me protegen a mí, me protegen muy poco, digamos, de que yo me pueda contagiar porque hayan virus en el ambiente. Se trata de que yo no libere tantos virus en el ambiente, con lo cual en ambientes cerrados, transporte público, lugares de trabajo, etcétera, pueden tener cierto sentido para prevenir, relativamente, no son absolutas, para prevenir la transmisión del virus de una persona infectada que lleve mascarilla. A lo mejor no tiene síntomas. Si tiene síntomas, es clarísimo que tiene que ponerse la mascarilla y quedarse en casa. Esto es así, llamar a los sistemas sanitarios, pero si no tiene nada, pues bueno, podemos intentar reducir un poco esto. Como dijo
el director general de Salud Pública al inicio de la epidemia, si alguien va con mascarilla no se la vamos a quitar de entrada. O sea que esto es así. Recomendar utilizar mascarillas tiene un problema práctico adicional, aparte de la efectividad o la eficacia que tienen, que debe ser acotada a esta situación, es que no hay suficientes. Para nada. Si recomendamos utilizar una mascarilla, cualquier ciudadano ponga que la mitad de la población salga a la calle y necesite mascarilla, esto por lo bajo son 20 millones de mascarillas al día para población general, más muchos millones más para población sanitaria. Ahora las necesitamos para el personal sanitario y el personal de primera asistencia o primera respuesta. A partir de aquí, mascarillas caseras, mascarillas hechas con tela, mascarillas que se van utilizando demasiado tiempo, porque la mayoría son solo para un tiempo determinado, pueden ayudar, pero hay que tener muy claro que las medidas básicas es lavarse las manos, cuantas más veces mejor. La mejor mascarilla, aparte de la que puedas llevar, es mantenerte a distancia de la persona con la cual estás trabajando, viajando o te cruzas por la calle. Esto es una buena medida de seguridad. Y después la limpieza ordinaria de las superficies donde trabajamos, las mesas, etcétera, que es donde se deposita gran parte de este aerosol que generamos. Pero a partir de aquí puede ser, se ha hecho en Italia, se ha hecho en otros países, que se recomiende el uso de mascarillas con esta idea de intentar reducir algo el riesgo de contagio, y creo que inicialmente seguro tendremos que apelar a mascarillas caseras, mascarillas hechas de tela, igual alguna industria española que hoy en día está intentando fabricar mascarillas, digamos, quirúrgicas y lo puede conseguir, quizá lo consiga dentro de unos días, pero entiendo que, por ejemplo, fabricar mascarillas de tela con gran industria textil que había en España, empresas como Inditex, a mí no se me ocurre que no puedan fabricar millones de mascarillas, digamos, aunque sean domésticas, y para la gente, pues quizás será una nueva normalidad. Insisto, no les van a proteger de contagiarse, sí que pueden ayudar algo a intentar proteger de que los demás se contagien a partir de ellos, ¿no? Esto es un poco la situación. Pueden servir, pero no hay que tampoco pensar que las mascarillas nos van a reducir el número de contagios. La distancia, lavado de manos, seguir las normas, quedarse en casa si te toca quedarte en casa, es las normas que hay que seguir. Sí, bueno, nosotros, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Trilla. Nosotros aquí en la Fundación tenemos muchos pacientes con artrosis, y evidentemente, pues lógicamente son gente mayor. Cada vez vemos gente más joven con artrosis también y con comorbilidades, ¿no? Entonces, no sé si querías aquí algún consejo especial que crees que se debería de dar, o realmente, pues, ¿me entiendes? Pues bueno, continuar con lo que has dicho, las medicinas de prevención, aislamiento en casa, en fin, ¿no? Yo creo que para la gente mayor, sobre todo para la muy mayor, es decir, esto está siendo muy duro. Es decir, les hemos separado, les hemos recomendado que sus familiares casi no los vayan a ver. Tendrían que intentar mantener el contacto con ellos a través de llamadas telefónicas, videoconferencias, etcétera. Es decir, no se pueden quedar solos. Mentalmente es duro y, por lo tanto, hay que intentar mantener un contacto. A partir de aquí, el riesgo de contagio y el riesgo de tener una enfermedad más grave con la edad, desafortunadamente, aumenta, y por lo tanto, uno, no hay que obsesionarse, es decir, esto tampoco conduce a nada bueno. La obsesión conduce a la parálisis, y la parálisis normalmente conduce a cometer más errores que no aciertos, y por lo tanto hay que mantener la calma y estas medidas básicas de higiene y de precaución que estamos recomendando, y para esta población de más edad, que lógicamente es más vulnerable, pues intentar ser lo más estrictos posible en la distancia física, pero sobre todo también intentar mantener una conexión telefónica, visual, consultar, como han dicho muy bien antes, pueden sufrir cualquier otro tipo de enfermedad grave en estos momentos. El ejemplo del ictus y el infarto es muy, muy clásico. Hay que llamar a los sistemas sanitarios, es decir, no se puede uno quedar en casa y morirse de una enfermedad que encima es mayoritariamente tratable o que puede evitar grandes secuelas, con lo cual, bueno, es complicado en esta situación, pero yo intentaría mantener la calma, y creo que en esta segunda parte del programa se va a intentar también hablar de una cosa que es muy importante, que es no hacer caso a la cantidad de rumores y noticias falsas de que dejen este tratamiento es milagroso, ahora hay que utilizar no sé qué. Todo esto, la verdad es que es un verdadero suplicio mental, y no me extraña que la gente acabe perdiendo el sentido de la realidad con tal cantidad de información que te acaba aturdiendo, y piensen que a nosotros
también nos llega. Sí, Y encima nos consultan, ¿esto es verdad? Y tú, otra vez, pero por favor. No, Otra vez vuelve. Yo, otra doctor, vez, doctor Trilla, te quería hacer, no sé si la última o la penúltima pregunta, porque tienes que marcharte, ¿no? Y sí, tenemos una teleconferencia en 5 pues minutos. Nada, y el retorno, ¿cómo lo ves? Dijéramos que es la pregunta que todo el mundo se hace, que es difícil, ¿eh? Esto también es un poquito en 3 semanas, ¿no? Los niños van a ser los primeros, porque esto es un debate que ha salido, la gente mayor al final, en fin, esto, estamos hablando del futuro, ¿no? Los asintomáticos, los que hemos o han pasado la enfermedad sin darse cuenta. Que también es como, es una cosa nueva, quiero decir, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Tenemos que aplicar recetas nuevas, ¿no? Sí. No sé, ¿cómo lo ves tú como epidemiólogo, doctor Trilla? No hay tampoco recetas mágicas, sí que hay gente que está pensando y ha pensado desde hace mucho tiempo en muchos países cómo debería ser. De nuevo, la realidad es un poco más dura. Por ejemplo, nos gustaría mucho disponer de un número importante de pruebas para ir haciéndolas y no sabemos todavía cuándo las tendremos. Nos gustaría que este desescalado respondiera a una caída ya sostenida, importante, que nunca será cero, del número de casos. Esto también tendremos que verlo en los próximos días. Yo creo que hay que ser prudentes, porque con todo lo que hemos pasado y todos los sacrificios que estamos haciendo como sociedad, ahora relajarse de una forma así muy rápida y que todo el mundo volviera a la normalidad, a mi modo de ver, supone un riesgo demasiado alto de volver a la casilla de salida, y esto no nos lo podemos permitir. Ahora, a partir de aquí, pues yo creo que medidas de estas escalonadas, yo creo que también es bueno y es lógico, en algún momento los niños, que se ha comentado, tendrán que poder salir a la calle, así como creo que es difícil que vuelvan al colegio, ojalá puedan volver para la fiesta de verano y que se haya terminado todo, pero lo veo complicado, pero sí que evidentemente no se puede mantener a la gente confinada en casa tanto tiempo. Algunas medidas que otros países ya utilizan también con normalidad y de momento sin resultados especialmente ni más buenos ni más malos, ¿no? Hay países que están permitiendo todavía que la gente pues haga 1 hora de ejercicio al día, que la gente salga con los niños 1 hora al día. Yo creo que estas medidas se van a intentar introducir poco a poco, teniendo en cuenta que habrá que ser muy cauteloso en ver si esto produce algún tipo de descontrol en algún sitio concreto de la enfermedad. Pero estoy convencido de que poco a poco no volveremos a una normalidad como antes, esto tardaremos mucho tiempo, pero yo creo que poco a poco a una cierta normalidad, si es posible, controlada y aceptada bien individualmente. Es decir, esto es muy importante. La ciudadanía de este país, que tenemos fama, digamos, de poco disciplinados, yo creo que estamos dando un ejemplo muy bueno. Será duro mantener algunas restricciones durante tiempo, pero si las aceptamos de buen grado y sobre todo si las cumplimos voluntariamente, será mucho mejor para nuestra sociedad y especialmente para que en el futuro podamos encontrar estrategias también para recuperar todo el palo que nos cae encima desde un punto de vista social y económico, que también es muy importante. Pues doctor Trilla, no queremos entretenerle más porque tiene otras videoconferencias, como bien decía, y ya tenemos preparado también al doctor Xavier Carné. Lo que sí me gustaría, si quieren saludarse, doctor Trilla, doctor Carné, profesores. Xavi, hola. Hola, què tal, com anem? Molt bé, Xavi. M'escolta bé? Se me oye bien? Se le oye muy bien, profesor. I se't veu molt bé, eh? Gràcies. Vale. Adeu, Xavi, records a casa y molta sort, molts ànims a tothom. Muchos ánimos a todos. Gracias, profesor Trilla. Un placer. Un placer y hasta otro momento. Bueno, pues ahora, efectivamente, vamos con el profesor Xavier Carné. O sea, hoy tenemos... Sí, dos maestros. Casi siempre. En OAFI Radio tenemos gente muy potente. Hoy tenemos 2 personalidades potentes en la materia en la que estamos hablando, un gran epidemiólogo y ahora un gran farmacólogo clínico, colega suyo, sí, tanto. Doctor Vergés. Lo mismo que he dicho antes con el doctor Trilla, por el doctor Carné, pues agradecerle, dijéramos, pues que esté aquí. El doctor Carné para mí es un maestro. ¿Me va a permitir un segundito? Sí. Compañero Joan Carles, ¿podemos hablar con Arnau para ver si nos deja 10 minutitos más? ¿Los tenemos ya? Perfecto, muchas gracias. Tenemos más programa, ¿eh? Perfecto. Qué bien. Bueno, pues estupendo. Bueno, sí, vamos más tranquilos. Bueno, hablando de 15 minutos estupendo, más. O sea, acabaremos a las 9:15, estupendo. Pues bueno, una hora menos en Canarias. Sí, el doctor Carné para mí es un referente, es un farmacólogo clínico muy bueno, una gran persona y es una persona que siempre me ha ayudado mucho y colabora mucho con la fundación. O sea que, en fin, es un erudito y una persona encantadora y muy contento de que esté con nosotros. Por lo tanto, un maestro de la farmacología clínica. Bienvenido, doctor Xavier Carné, que yo también desde que lo conozco me uno y no puedo,
añadir nada más porque lo que ha dicho el doctor Vergés es absolutamente cierto. Me han contado, profesor, que nos va a deleitar con una exposición histórica donde va a comentar datos sobre la epidemia, un repaso a esas fake news que ahora hablábamos con el profesor Trilla también, que se han generado en torno de este COVID-19, a modo de una ponencia a la que vamos a asistir, aunque evidentemente, bueno, pues podemos incluir alguna pregunta. Yo podría empezar, si le parece, preguntándole si sabemos por qué ha pasado lo que ha pasado, profesor Carné. Los micrófonos, las cámaras, OAFI Radio, está todo a su entera disposición. Gracias por la invitación. ¿Se me oye bien? Perfecto. No, a ver, yo creo que vale la pena hacer un pequeño repaso histórico de algunos datos para entender la situación. La primera es entender que epidemias de este tipo la humanidad las ha tenido desde tiempos inmemoriales. Cuando hay una población que no tiene inmunidad sobre alguna enfermedad y llega un nuevo patógeno con potencial, puede ocurrir, si no hay ninguna inmunidad, puede ocurrir un desastre como el que estamos viviendo. Solo históricamente, siempre que una comunidad evolucionada, por ejemplo, los ingleses llegando a Australia, contactan con una población de colectores, recolectores y cazadores, se ha producido el mismo fenómeno. Independientemente de las guerras y las luchas, aunque no haya voluntad, el pueblo de recolectores cazadores sufre una situación brutal de muerte porque estos colonizadores nuevos que llegan traen enfermedades a los cuales para las cuales no había defensas inmunitarias por parte de los aborígenes. Hay que entender que muchas enfermedades son de origen animal, son zoonosis. Por ejemplo, la tuberculosis y muchas enfermedades médicas son enfermedades que estaban en el reino animal y que cuando el hombre adquiere una posición de agricultor y de ganadero y convive con animales, pueden saltar de los animales al ser humano y producir enfermedades de este tipo. Pero esto históricamente ha sido una constante. Y a partir de ahí entender que este episodio podía ocurrir, mucha gente sabía, los expertos, que algún día podía ocurrir y con la globalización esto podía alcanzar dimensiones planetarias. Y es lo que desgraciadamente ha ocurrido. La pregunta es, ¿se podía haber evitado? ¿Se podía haber minimizado? Yo creo que aquí se ha equivocado muchísima gente. Hay que aceptarlo, hay que ser autocríticos. En los binomios político-científico que normalmente han sido los interlocutores hacia la población, muy pocos países, yo diría que prácticamente ninguno, ha visto venir con antelación lo que luego hemos estado viviendo. Yo diría que prácticamente todo el mundo se ha equivocado en Occidente, todo el mundo, todos los países, quizá con una excepción, y hay que decirla. John Hoffman, el presidente del Mobile, anuló el Mobile para prevenir infecciones acumuladas en nuestra Barcelona. ¿Y él por qué lo hizo? Incluso se decía, no hay razones sanitarias para hacerlo. Él lo hizo probablemente, no lo sé porque no estoy en su mente, probablemente porque tenía información de empresas que empezaron a darse de baja del Congreso, porque estas empresas tenían trabajadores y empleados de Asia. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, ocurre que en Asia, los países de Oriente han tenido históricamente, bueno, el origen de la enfermedad de allí, esto está claro, pero es que además en Oriente ha habido históricamente dos epidemias previas vividas por la población. Una en el 2002 con el SARS y otra en el 2012 con el MERS. De allí se aprendió algo. La gente tuvo experiencia de una situación que en absoluto se puede comparar con la actual,
pero la gente tenía esta experiencia. Y los países que, entre comillas, menos mal lo han hecho, han sido países orientales que tienen varias características. Algunos son países autoritarios. El origen es la China, es un país autoritario y probablemente ha escondido información. No todo lo que viene de este país puede ser creíble. Hay mucha gente que piensa que nos han ocultado información y, siendo un país autoritario, la gente ha obedecido lo que la autoridad mandaba. Otros países no son autoritarios, son países democráticos. Por ejemplo, Corea, por ejemplo, Singapur, Taiwán, han tenido epidemias más leves que las nuestras. Pero son países con dos características. Tenían también experiencias previas de epidemias de este tipo, primero. Segundo, el tema de las mascarillas que habéis comentado. Es una tradición en países asiáticos desde hace mucho tiempo, incluso antes del 2002. Es un tema cultural. De uso de mascarillas en público, y esto es conocido, para evitar el contagio cuando uno no está muy bien. Y finalmente son países muchísimo más disciplinados que nosotros. Los latinos, muy disciplinados no somos. Estamos aprendiendo, cada vez lo somos más. Pero al principio de la epidemia, mucha disciplina en la población, en el confinamiento no había. En Asia ha habido mucho más. Yo creo que todos estos factores nos explican el por qué no se había previsto desde Occidente lo que ha ocurrido y por qué ellos lo han hecho un poco menos mal que nosotros. Perdóneme, y profesor nosotros Carné. me refiero a... Perdóneme, efectivamente, nadie en Occidente pensábamos lo que iba a pasar cuando el señor Hoffman dice voy a aplazar, a cancelar el mobile, todos nos llevamos las manos a la cabeza, pero ¿qué dice este hombre? Estos son cuestiones geopolíticas, este es un tema político de Estados Unidos con China, con el Huawei, con las 5Gs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Italia y España tenemos el 40% de los contagios y de los fallecidos? ¿Por qué una población que no es más que el 1,5% de la población mundial tiene el 40%? Sabemos que ahora en Estados Unidos se empiezan a estar disparando también, pero es que, bueno, Estados Unidos es 7 veces la población de España y 6 o 5 y pico de Italia. ¿Por qué se ha cebado tanto en Italia y en España, profesor Carné? ¿Hay alguna respuesta a esto? ¿Y no en Alemania o Francia? La primera respuesta es decir que esto a fondo no lo sabe nadie, pero la respuesta no viene por aquí. La respuesta viene por un concepto básico en epidemiología. En cualquier enfermedad y en cualquier epidemia hay lo que se llama una causa necesaria y una causa suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Causa necesaria es aquel factor, aquel determinante, que sin él no existe la epidemia. La causa necesaria es el virus, esto está claro. Pero con el virus solo no hay una epidemia. Ha de haber además causas suficientes. El virus más una serie de factores producen la epidemia. En este caso, sabemos muy pocas cosas del virus. Ahora sabemos mucho más que cuando llegó. Pero muchas cosas no se saben de por qué en un sitio o en otro. Pero se podrían anunciar unas cuantas. Primero, nadie sabía al principio que el nivel de infectividad, el RO, era tan elevado. Es de 3. O sea, es un virus terriblemente expansivo. Mucha gente en contacto con un enfermo enferma a su vez. No conocíamos, cada vez la conocemos más, la fisiopatología. Sabemos que cursa en tres cursos diferentes clínicos. Tampoco sabíamos si el contagio se podía producir en las fases anteriores a los síntomas. Se produce, efectivamente, sabemos ahora que antes de que una persona tenga síntomas puede producir contagio. Y no solo esto, sino que después de acabar el periodo sintomático, durante un tiempo, no sabemos cuánto, también se puede producir. El virus se mantiene en fómites, en lugares, en sitios, y por tanto lavarse las manos y lavar la higiene de las zonas es fundamental. Todas estas cosas no se sabían. Tampoco sabemos qué factores genéticos pueden condicionar, qué factores climáticos. Hay algunas temperaturas en las que el virus se puede expandir más rápidamente. Todos estos factores pueden explicar que en unas zonas del mundo haya más infección que otras. Pero hay dos factores que me he dejado para el final por lo importantes que son. Uno es, evidentemente, la densidad de la población. A más densidad de población, en una cultura en la que la gente
convive muy de cerca, como la cultura latina. Es muy sociable. Tenemos estructuras en las que estamos todo el día reunidos, nos vemos, nos abrazamos. Piensen ustedes que los japoneses no se dan la mano. La cultura japonesa es saludarse sin dar la mano. Nosotros nos tocamos, nos damos la mano, etc. Esto puede ser un factor que determine por qué en Japón menos y más aquí. También han tenido ellos, evidentemente, muchos más test. Nosotros no disponíamos de test. Muy importante que para seguir la evolución de la enfermedad, disponer de test. El tema de las mascarillas, etc. Y finalmente, seguro que una de las causas es un factor absolutamente aleatorio. A lo mejor, por alguna casualidad del mundo, en alguna zona de Italia llegó un grupo de personas asintomáticas de un viaje al lejano oriente y allí estas personas en poco tiempo se vieron con mucha gente y se expandió muy rápidamente. O sea que seguro que hay una causa que es aleatoria, pero hay muchísimas causas. Las epidemias responden a una causa necesaria, pero a muchas otras causas suficientes que definen el perfil de la enfermedad. Sí, no, yo un poco, doctor Carné, volviendo a lo que comentamos, y dijéramos, y en España, por ejemplo, que hemos visto todo este problema, pero fijaros que es curioso también que en Estados Unidos, en Inglaterra, quiero decir un poco, veían venir el problema que teníamos en España, que veníamos de Italia, y prácticamente tampoco han hecho las medidas, que ahora están corriendo, tomando medidas. No. En Nueva York, por ejemplo, es una situación dramática la que se vive en Nueva York. Y Boris Johnson hospitalizado. O sea, quiero decir, que parece mentira, ¿no? La falta de, ¿me entiendes?, de concienciación que hemos tenido todos con esta enfermedad, ¿no? Parecía que no nos tenía que llegar, ¿no? El lobo. Sí. Todo el mundo ha sido sí. Generado. Sí. ¿Por qué Nueva York y no en Dakota del Norte? Eso es obvio. Sí, sí. Hay mucho más tráfico de población en Nueva York que en Dakota del Norte y la gente vive mucho más afinada, sí. Junta, más hacinada. Sí. Y estos son factores determinantes. Sí. Como has visto con el doctor Trilla, comentábamos que parece ser que un poco lo que era toda la situación esta que teníamos de sobresaturación del sistema sanitario, ¿no? Pues parece que, sin ser ideal, va mejorando, ¿no? Nosotros nos preocupa mucho, dijéramos a todos, nos preocupa mucho el tema de las residencias y de la gente mayor, ¿no? Esto es un tema que, dijéramos, que también cuando haya pasado todo esto tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Porque, dijéramos, la gente mayor no se merecen, dijéramos, determinadas situaciones, ¿no? Es decir, aunque tengan más riesgo, ¿no? Pero esto es un riesgo que tenemos que saber controlar, ¿no? Toda esa gente mayor, claro, son comorbilidades, muchos pacientes pues tienen artrosis con otras patologías y todavía el tema de residencias es un tema que dijéramos que nos preocupa mucho, ¿no? No sé tú, Chavis, cómo ves este tema también, como que se puede hacer, bueno, ¿no? Una de las actuaciones más eficientes en este momento, en todos los entornos, han sido los confinamientos. Estamos confinados. Para explicar por qué lo del confinamiento es muy complicado, se me ocurre explicar un símil. Imaginaros que estamos en una isla volcánica, por ejemplo, Hawái, la isla grande de Hawái, a 10 kilómetros del volcán, y estamos en un coche con una determinada gasolina que no sabemos cuánta es. Tenemos el depósito, pero no sabemos cuánta gasolina tenemos. La gasolina son los medios que tenemos y la economía. El volcán hace erupción, pero no sabemos qué tipo de erupción es. Puede ser cenizas, puede ser lava muy fluida, que corre mucho, puede ser lava más densa, que corre poco. ¿Qué haríamos? Cogeríamos el coche y nos pondríamos a alejarnos del lugar de la erupción. Ahora bien, la decisión de si confinar más o menos antes o después es complicada, es igual que en el coche. Si corremos mucho, si vamos muy rápido, podemos acabar la gasolina pronto, quedarnos parados y que nos coja el aluvión de lava muy fluida que teníamos detrás y que no sabíamos que era muy fluida. Si por el contrario vamos más despacio porque tenemos miedo de quedarnos sin gasolina, ¿qué ocurre? Que puede ser que nos pille la lava. En ese sentido, por tanto, me parece un buen símil explicar que estamos en esta situación, que no sabíamos cómo era la erupción, no sabíamos las características del virus,
y que para alejarnos del virus, utilizando este vehículo, tampoco sabíamos qué medios teníamos y cómo hemos de afectar la economía, porque a más confinamiento, a más largo confinamiento, además de todos los problemas psicológicos que pueda crear, hay un problema económico que luego tendremos de valorar. Si hacemos un confinamiento muy largo, muy prolongado, la economía se puede quedar en ruinas. Por tanto, es muy importante entender que el nivel de confinamiento, cómo, cuándo, es difícil y que además diferentes países lo han hecho de diferentes formas. En nuestro país tenemos una gran densidad de población. Hay países con mucha menos densidad. Por ejemplo, Finlandia tiene una densidad de población bajísima. ¿Y qué se ha hecho en Finlandia? La mitad de la población, de 5,5 millones, vive en una zona muy limitada alrededor de la capital. Se ha confinado solo la capital. ¿Por qué? Porque allá hay más densidad de población. Suecia, por contra, que está al lado y tiene una densidad de población muy baja, no ha hecho un confinamiento tan estricto. Por tanto, la política de confinamiento a nivel local, a nivel global, a nivel del país, para esto es difícil de definir cuál es la mejor estrategia. Se han utilizado diferentes estrategias y no sabemos cuál puede ser la mejor. Pero para cada caso puede haber una estrategia diferente. Escuchándole, profesor Carné, lo mínimo que hemos de pensar es que hemos de ser más humildes después de todo esto, cuando vuelva, porque si hemos leído, ¿no?, qué felices éramos y no lo sabíamos, el tema es qué vulnerables somos, profesor Carné, qué vulnerables somos, que ha venido un virus nuevo y que ha provocado el caos que ha provocado y sobre todo la incertidumbre, porque a día de hoy todavía no sabemos el nombre, los apellidos, aún no tenemos toda la ficha policial del delincuente, si me permite el símil, del virus. ¿Qué vulnerables somos, profesor Carné? La humanidad, me refiero. Sí, pero es que además vivíamos en un mundo feliz, globalizado. Obviamente el planeta no lo estamos tratando muy bien. No hay que creer que es una venganza del planeta, pero lo que sí que debemos entender es que hemos de aprender lecciones, toda la humanidad, de esto, para que no repitamos algunos errores. Pero yo quería dar un poco de visión optimista. Bien. Siempre lo hacemos en Novafi, siempre lo hacemos aquí en Novafi, Xavi, ya lo sabes. Sí. Delante de una catástrofe natural hay algunas medidas que siempre se han utilizado. Cuando ha habido un terremoto en la otra parte del mundo o un tsunami, los que trabajan en esto definen 3 principios fundamentales para luchar contra una catástrofe natural, que son cooperación, coordinación y solidaridad. Cooperación al máximo, a todos los niveles. Las autoridades políticas de aquí, de allá y de acullá. Coordinación significa que alguien dirija un poco todo el tinglado. Yo soy partidario de que esta coordinación no recaiga en muchos lugares. Y finalmente, solidaridad. En España, desgraciadamente, por la situación política en la que estamos viviendo en algunas zonas del país, hemos tenido algún enemigo añadido al virus, para que va en contra de estos 3 principios de cooperación, coordinación y solidaridad. Y este enemigo se llama nacionalismo, populismo. Este enemigo se ha añadido al virus para hacerlo más difícil, para combatirlo más difícilmente, en mi opinión. Decíamos al empezar, y el doctor Tella además así lo decía, vamos a hablar de las fake news también, ¿no? De todas las noticias falsas que usted ha oído, ¿cuáles son las que más rabia le han dado y que ahora quiere y le gustaría desenmascarar ante la audiencia de Cultura FM, de Oafi Radio, profesor Carné? Son tantas que es muy difícil resumir, pero yo me voy a explicar 2 anécdotas. Sí. Una, llega por WhatsApp la noticia de que, señores, el virus no es un ser vivo, es algo así como una bola de grasa con una proteína dentro. Y en consecuencia hay que tratarlo y explica todo lo que hay que hacer. Cualquier persona mínimamente ilustrada puede coger inmediatamente Wikipedia y poner virus o ARNA virus y va a ver que un virus no es
una bola de grasa con una proteína dentro. Es algo mucho más complejo. Por tanto, ¿por qué la gente envía noticias de este tipo que luego tienen consecuencias? Porque detrás de esta definición que acabo de dar de virus, que me llegó a mí, venían una serie de consejos. Pero claro, es que quien recibe esto lo tiene muy fácil. O sea, este señor está diciendo que un virus es una cosa no viva, que es una bola con una proteína dentro. Pues no, señor, no es eso, no tiene nada que ver con eso. Por tanto, todo lo que viene después probablemente es falso. De estas han habido a patadas. Luego, otro comentario que quería hacer al respecto es cuando la gente critica y se burla con la bromita esta fácil que tenemos en este país. Aquí nos burlamos de todo el mundo, tenemos un sentido del humor fantástico. Hoy he visto una entrevista editada a Pedro Duque, ministro del gobierno español. En esta entrevista, que estaba editada, y después de cada respuesta del señor Duque había risas y cachondeo de todo el mundo, editado allí expresamente. ¿Qué se le preguntaba al ministro Pedro Duque? Se le preguntaba lo siguiente: a ver, ministro, ¿por qué España tiene tantos muertos? 20% de muertos en todo el mundo, si somos 47 millones. Y él empezaba a decir lo siguiente. Primero, esta respuesta la podría dar mejor un epidemiólogo que yo. Y la edición empezaba todo el mundo a reír. Ja, 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 ja. Pero si es verdad que un astronauta sabe menos que un epidemiólogo de esto. Solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. Primera. Segunda afirmación de Pedro Duque. Hombre, una explicación podría ser, probablemente es, que tenemos una población más envejecida. Efectivamente, tenemos la segunda esperanza de vida más larga del mundo después de Japón. Lo hemos perdido, profesor Carné. Envejecida Sí. Y una enfermedad que afecta en sus formas más graves a la gente más envejecida. Es lógico que sea, en parte, entre otras muchas razones, una razón por la que aquí tenemos más. Luego decía también, pero esto que usted me dice, señor periodista, y aquí habían risas, otra vez todo el mundo se cachondeaba de esto del envejecimiento y todo esto. La tercera afirmación del señor Duque es que los datos que tenemos y que usted me da, no, me parece que no son muy fiables. Esto es obvio que algunos países no cuentan las cosas igual, que algunos países esconden información y que la mortalidad de algunos países probablemente es mucho mayor de la que se ha dicho. Por tanto, este valor relativo de España no es cierto. Pero es que, además de estas tres respuestas, a mí se me ocurren pues como 20 o 50 más respuestas posibles de por qué aquí más que allí. A lo mejor somos genéticamente más propensos, nuestra genética lo lleva. A lo mejor la temperatura, cuando ha llegado el bicho aquí, era la temperatura ideal para extenderse, o muchísimas otras razones. Yo podría contestar en plan un poco así divertido. ¿Sabe por qué aquí más? ¿Sabe por qué? Porque somos católicos. Y dirá, oiga, ¿pero qué tiene que ver que seamos católicos con que aquí tengamos una epidemia peor? Pues sí, mire, la cultura luterana es una cultura que, basada en un hecho fundamental del luteranismo, que es que no hay confesión, la gente, cuando comete un acto malo, entre comillas, y al no tener confesión, se lo mete más para adentro. Es obvio que los países luteranos, eso está demostrado, tienen un nivel de corrupción muchísimo menor que los países del sur de Europa, los países católicos. El nivel de corrupción aquí, no solamente en la clase política, sino a todos los niveles, es muchísimo mayor. Doctor. La corrupción ha hecho, por ejemplo, que los recortes en sanidad sean notables. Por tanto, yo podría contestar, entre otras razones, aquí tenemos más casos, estamos peor porque somos católicos, lo cual suena un poco raro, efectivamente. Pero es que hay muchísimas razones y muchas que no sabemos. Pero lo que no se puede aceptar es que la gente vaya divulgando entrevistas, por ejemplo, a este señor, ministro y astronauta, cachondeándose de lo que dice, cuando todas las afirmaciones que él ha dicho... Doctor Carné, me gustaría un poco, si te parece, mira,
Claro, de cara a los pacientes, para dar cosas prácticas, ¿no? Consejos prácticos, pues evidentemente lo que tenemos que decir es que se fíen de su médico, por descontado, ¿no? Tienen que fiarse de sus médicos, ¿no? De la gente, del médico que la está llevando, por supuesto, ¿no? Pero tú un poco, como con tu experiencia, para evitar este fake news, ¿no? ¿Qué fuentes son fiables? Me gustaría un poco, evidentemente, la más fiable es del médico, ¿no? Que tienes, ¿no? Que tenga un paciente es la más fiable, pero aparte del médico o del farmacéutico también que puede ayudar y otros profesionales sanitarios, por descontado, la enfermería, etcétera, psicólogos, ¿no? Pero ¿qué fuentes tú recomendarías que sean fiables? Porque ha habido y está habiendo una nube, dijéramos, de, por ejemplo, a nivel terapéutico, de medicamentos que si sirven, que si no sirven, etcétera. ¿Tú qué recomiendas, doctor Carné? Lo que no, el WhatsApp no, el Facebook no, Instagram no, a no ser que sean programas serios. Esto está clarísimo. O sea, el WhatsApp, el Facebook y estas cosas, el 90%, si no más, de lo que circula es de gente que habla de lo que no sabe. O sea, a mí lo que más me gusta de alguien que explica algo es que me diga, mire, esto no lo sé. Claro, humildad, yo sé de una cosa, la humildad. pero no sé de otra. La humildad. La humildad. Yo sé de esto y por esto afirmo esto, pero no puedo afirmar todo de todo. En este país todos sabemos de todo. Ahora han surgido virólogos, epidemiólogos por todas partes. Sí, ¿no? Y las tertulias, que todo el mundo sabe. Exacto, las tertulias si cambian de fútbol, pasan a sanidad. Los tertulianos saben de todo. A mí lo que me gusta escuchar es alguien decir, mira, usted me pregunta esto, yo de esto no sé nada, me callo. Solo hablo de lo que sé. Muy importante esto. Y WhatsApp, todo esto, nada. Fuentes bien informadas, fuentes sanitarias, fuentes científicas y, por favor, no divulgar cosas que son comprobables a primera vista, como por ejemplo que un virus es una bola de grasa con una proteína dentro, por favor. A nivel terapéutico, doctor Carné, ¿quieres comentar algún tema que tú creas que, por ejemplo, el tema terapéutico actual, si hay alguna evidencia de alguna cosa o todavía está todo en fase de investigación? Un poco porque han salido muchas noticias, ¿no? No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, el método científico para demostrar la eficacia de un medicamento o la acción preventiva se basa en el ensayo clínico, que es un método muy validado y que es el que nos da una respuesta fidedigna del efecto de un medicamento. El ensayo clínico requiere un tiempo, requiere un diseño, requiere una publicación, requiere una crítica de parte de lo que llaman peer reviews, de compañeros, para poner en su justo punto y ver las debilidades de este estudio y al final, en conclusión, divulgarlo, que se reproduzca por parte de otros investigadores y así sabemos y vamos avanzando en el conocimiento. Esto ahora no se puede hacer porque no hay tiempo. Lo que se está haciendo es estudios con un diseño lo mejor que se puede, que no cumple este diseño perfecto o no perfecto, el mejor que tenemos, y lo que hay es mucha investigación un poco a ciegas y corriendo por la urgencia de la situación, lo cual es absolutamente lógico y razonable. En la Agencia Española del Medicamento hay un registro de ensayos clínicos y yo he mirado hoy, habían unos 14 en marcha en España. En el mundo creo que hay unos 200 en las bases de datos. Se está investigando mucho, se está aprendiendo mucho muy rápido, muy rápido. Sabemos que la enfermedad tiene 3 fases. La fase inicial, que puede ser con fiebre o muy asintomática, la fase intermedia, cuando la cosa se va poniendo fea, y la fase del cuadro del síndrome de distrés respiratorio. En cada fase es lógico pensar que puede ser diferente. Se están estudiando fármacos nuevos, se está investigando mucho en vacunas, tardarán las vacunas, desgraciadamente, pero también se están estudiando fármacos que conocemos muy bien para otras indicaciones y que por su mecanismo de acción o por sus características se sospecha que podrían tener un efecto beneficioso en alguna de estas 3 fases que defino. Hay ya varios de estos medicamentos, algunos muy conocidos por todo el mundo, otros menos. No voy a citar nombres porque creo que no es bueno citar nombres para que no se divulgue fuera del entorno profesional. Esto hay que decidirlo por parte de profesionales, de médicos, que son los que conocen la literatura actual y están actualizándose lo mejor posible. Yo lo que sí que dijéramos a doctor Carné he visto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, como no,
de que evidentemente pues con el tiempo veremos la eficacia de algunos de esos tratamientos, pero sí que hay una cosa que me ha parecido muy positiva para tranquilizar a nuestros pacientes que nos están escuchando y en general, es que sí que se ha puesto a nivel hospitalario, sobre todo a nivel de cuidados intensivos y departamentos y servicios de urgencia, como decías tú bien, estas 3 fases sí que se está estandarizando bien los tratamientos. Quiero decir que sí que evidentemente se dan por uso compasivo, porque no hay otra alternativa. Entonces, al final, el médico en una situación de gravedad pues utilizan estos fármacos que nosotros sabemos, ¿no? Pero sí que veo que ha habido una buena información a nivel hospitalario y a nivel de comunidades autónomas, sobre todo a nivel de intensivistas y en urgencias, para utilizar determinados fármacos en estas 3 fases. Yo creo que esto también es un tema importante, interesante. Evidentemente, veremos los resultados, ¿no? Pero sí que dar tranquilidad a la población, que pues, en fin, los médicos que están en intensivos, que están en urgencias, están haciendo lo mejor que pueden y más. Y bueno, pues está saliendo mucha gente, o sea que se ha de ser, dijéramos, en sentido muy optimista, ¿no? Yo tengo ganas de más fake news, profesor Carné. Yo creo que no vale la pena porque algunas son absolutamente risibles. Creo que es mejor comentar lo que acaba de comentar el doctor Vergés, ¿no? La verdad es que es sorprendente, a mi juicio, no solamente el trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras, los camilleros, la gente sanitaria que está al pie del cañón, que es impresionante, también todo el personal que se está movilizando, la gente que trabaja en supermercados, en la distribución de los alimentos, en farmacia, los farmacéuticos, toda esta gente que se ha citado mucho. Pero también hay que citar a gente que está buscando, navegando en información y que constantemente está compartiendo información de una parte del mundo a otra con experiencias vistas en un sitio a otro. Yo estoy en contacto con compañeros de muchos sitios, de muchos países, de Francia, de Alemania, de Finlandia, pasando información de un sitio a otro, diciendo, parece que todos los hospitales, entiendo, están haciendo protocolos de cómo actuar en cada una de estas 3 fases que hemos dicho, y si un hospital ve que en su protocolo algo es diferente, claramente diferente de lo que dicen otros compañeros, pues se discute el por qué puede ser, etc. El esfuerzo que se está haciendo de intercambiar información es ingente. Ahora bien, hay que decir que trabajamos con un nivel de incertidumbre enorme, porque el método principal para llegar a la conclusión de que un tratamiento es realmente eficaz en estas circunstancias, el ensayo clínico controlado, aleatorizado, etc., no se puede llevar a cabo con la urgencia actual de forma general, aunque los que hay deberían coordinarse más. Yo creo que en España somos muy pasionales, nos hemos implicado, como en otros países, en muchos ensayos. Quizá iría mejor coordinarse y en lugar de hacer muchos pequeños ensayos, hacer algunos más generales. De hecho, la OMS ya promociona alguno que se hace en diferentes países, uno muy conocido, tiene el acrónimo de Solidaridad en inglés. Creo que es muy, muy significativo. Con un tiempo récord, estoy convencido de que aprenderemos qué tratamientos son beneficiosos, cuándo, a qué dosis y qué tratamientos son perjudiciales. Lo haremos forzados por las circunstancias, pero en un tiempo mucho más corto del que uno podía imaginar al principio, porque la gente se está abocando en ello también. Hemos llegado a las 9:08. Profesor Xavier Carné, sabe que siempre es un placer el contar con sus conocimientos y el que esté aquí en OAFI Radio. Gracias, profesor Carné. Hasta otro momento. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Un saludo. Gracias, doctor Carné. Gracias, amigo. Nos quedan 7 minutitos para llegar a esos 15 minutos de prórroga que gentilmente nos cede Cultura FM, y yo quiero aprovecharlos porque en la edición de ayer, ¿no? Fue la de ayer del Punabui. Sí. La portada es cómo saldremos, porque al final al bicho lo ganaremos, veremos cuál es el costo social y sobre todo el económico que habrá. 25 personalidades reunieron mis compañeros del Punabui para preguntar, bueno, dígame cómo saldremos de esta. Y una de esas personalidades fue el doctor Josep Vergés, como médico, farmacólogo clínico, CEO y presidente de OAFI.
resumimos, porque usted dio 10 puntos, 10 claves, ¿no? Para... Sí. Sí, ¿Cómo saldremos de esta? Me pidieron, sobre todo a nivel sanitario, ¿no? Sí, el tema económico, habían otros expertos, ¿no? Evidentemente, como médico, Tengo claro. que agradecer aquí, dijéramos que también me ayudó el doctor Manel Santiñá y el doctor Xavier Carné. Quiero agradecerles a los dos que me ayudaran. Bueno, yo creo que en primer lugar, el primer punto sería agradecer al gran esfuerzo que se ha hecho y que se está haciendo, dijéramos, con medios muy limitados de los profesionales sanitarios. Esto es impresionante, ¿no? Médicos, enfermería, TS, psicólogos, etcétera, ¿no? Y por supuesto el tema de la alimentación y tal. Hacer una mención especial también a los farmacéuticos comunitarios, sin duda, que están allí. Y entonces, bueno, yo creo que hay un tema que el doctor Carnet también lo ha comentado, que es que vamos a tener, dijéramos, pienso yo, cuando acabe todo este proceso, una sanidad pública en UCI, porque ya llevamos muchos años con una sanidad pública española fantástica que hemos ido degradando a base de los recortes, ¿no? A ver quién se atreve ahora, el ministro que se atreve ahora a recortar Tenemos más. que tener memoria, quiero decir. Entonces, lo que tenemos que hacer es aportar recursos sanitarios de una forma importante en este momento cuando acabe la crisis. Yo creo que esto es un tema que la sociedad civil, los pacientes, sociedades médicas, todo tenemos que poner en la mesa. Punto número 1. Se han acabado, dijéramos, los recortes a nivel sanitario. La salud es muy importante, ¿no? 2. Después tenemos otro problema que tenemos de superar, que también ha salido, que el doctor Trilla lo ha comentado, que lo habéis comentado muy bien, y es que tenemos muchas intervenciones que se han pospuesto. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes con prótesis de rodilla que se han de superar. Por tanto, entendemos mucha gente que va a entrar en este tema, ¿no? Después también va a quedar unas secuelas psicológicas, ¿no? Que tendremos que tratar. Y lo digo en positivo, ¿no? Tercer punto. Tenemos que darle, dijéramos, lo que comentaba, ¿no? Una gran inyección económica al sistema sanitario público. Esto es fundamental. Y después no podemos admitir más recortes sanitarios, ¿vale? Esto lo vamos denunciando en la OAFI, como sabéis muy bien, conjuntamente con las sociedades científicas médicas, sociedades, dijéramos, colegios de médicos, etcétera, enfermería, farmacéuticos. Es decir, sobre todo en la gente mayor, que es un colectivo muy vulnerable y que tenemos que proteger. Habremos de ver qué pasa con el tema de las residencias. Y aquí nos hemos de poner serios. Nada será lo igual. Nada será igual, pero tenemos que evitar que vuelva a pasar. Cuarto punto, hemos de priorizar la investigación. Hemos de priorizar las unidades de infecciosas y de epidemiólogos, ¿vale? Se ha de potenciar la coordinación no solamente nacional, sino internacional. Y después tenemos que dedicar, que esto es una cosa que vamos a luchar, para que se haga un I+D, dijéramos, con recursos económicos. España estamos en la cola de Europa, juntamente con Grecia, en lo que es el aporte del Estado a la I+D. Esto es inadmisible, ¿vale? Después hemos de hacer investigación de nuevas terapias. Con el tema antiviral, el tema de diagnósticos, vacunas, antivirales, hemos hablado de material de protección, etc. Hay mucha empresa española que durante estos últimos años ha querido hacer una apuesta por este tema y no se la ha dejado. O sea, se ha permitido que inventaran los demás, que el gasto fuera, que se comprara fuera, y así nos ha pasado. Que hemos tenido un problema importante. No tenemos vacunas, hemos tenido un problema importante, dijéramos, que ha sido para mí vergonzoso, el tema de las mascarillas, el tema de los guantes, que hemos estado pues durante 2 meses profesional sanitario. Por tanto, esto hemos de potenciar la I+D del sector privado y por sector del público en este tema. Después, otra cosa que nos ha pasado estos días, que ha pasado bastante desapercibido, es que hemos llegado casi a algunas situaciones de falta de stock de determinados medicamentos, ¿no? Por tanto, esto no tiene que volver a pasar. Punto. Séptimo punto, el papel clave de los pacientes. Es decir, esto se ha visto claramente que la gente, cuando se le explica la enfermedad, cuando se le dice, la gente lo entiende. Por lo tanto, va a ser fundamental el papel clave de las asociaciones de pacientes y de las fundaciones, etcétera, porque al final el sistema sanitario está centrado en el paciente y es muy importante que el paciente esté informado. Por lo tanto, hemos de, dijéramos, trabajar en este sentido, ¿vale? Y esto va a tener un papel para que tengamos un sistema sostenible. Tenemos que tener los pacientes bien informados. Y las asociaciones de pacientes y las fundaciones van a jugar un papel clave, ¿no? Después, muy importante lo de la gente mayor. O sea, no vamos a consentir que a la gente mayor se le haga recortes. Es decir, esta gente, durante muchos años, nuestros padres, nuestros abuelos, han hecho mucho para que tengamos una sanidad pública. Por tanto, ahí no vamos a consentir recortes, Después yo creo que también tenemos que hacer un poco mea culpa, que también ha salido el doctor Carné, el doctor Trilla lo ha explicado muy bien, porque realmente a nivel médico-científico no hemos previsto bien esta epidemia. ¿Vale? No lo hemos previsto bien. Por lo tanto, esto no tiene que volver a pasar. Noveno, también se ha comentado el tema medioambiental. No podemos degradar el ecosistema.
¿vale? Tenemos un impacto tremendo del tema del ecosistema negativo. Y evidentemente hemos de tomar medidas porque este sistema medioambiental que tenemos y esta degradación de la naturaleza nos está perjudicando a nivel medioambiental y nos va a perjudicar mucho. Por lo tanto, yo espero, y concluyo, que los políticos y las autoridades sanitarias actúen contundentemente y aporten los recursos de personal y económicos, porque también que aplaudamos a los sanitarios, pero también tienen que ganarse la vida, porque tenemos unos sanitarios muy mal pagados. Estamos en la cola de Europa. Por lo tanto, yo espero que tomen nota los políticos y las autoridades sanitarias para que esto no se repita. Es un poco positivo, pero tenemos que luchar para que no se va a repetir. Pues ya que estamos en Lunes Santo, amén. Amén, doctor Vergés. Muy bien, amén. Gracias, doctor Vergés, presidente CEO de OAFI. Gracias a todos ustedes, David Panadés, Joan Carles Pallarés. Gracias. Les habló Ricardo Aparicio. El lunes es lunes de Pascua, pero va a ser distinto. Un lunes de Pascua sin Pascua. Aquí estaremos y ojalá que con buenos y mejores datos. Gracias por todo. Cuídense mucho. Hasta el lunes.